Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más a CryptoTempus. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo Bitcoin y las criptomonedas están siguiendo una hoja de ruta perfectamente calculada por las grandes manos fuertes, las instituciones, Wall Street y grandes fondos de inversión. Y lo vamos a ir demostrando a nivel técnico a lo largo de este vídeo. Quedaos hasta el final porque os interesa saber cuál va a ser a continuación los siguientes movimientos que va a hacer Bitcoin en el medio plazo. Así que nada, vamos a ello. Podemos ver que en esta foto tenemos algo que se llama Wall Street Cheat Sheet, que es básicamente como una hoja de trucos de aquellos grandes inversores de Wall Street para ver cómo funcionan los ciclos psicológicos en el mercado. Y tenemos pues diferentes fases, ¿no? Pues cuando empieza un bull market tenemos esa fase de esperanza, de disbelief, de no creértelo. Luego ya optimismo, creencia en qué va a pasar. Y luego ya euforia desbocada hasta ver el pico, ¿no? Esa es siempre la ruta de un mercado alcista. Pero ahora que estamos en mercado bajista, seguimos siempre, o la mente, a nivel psicológico, a nivel humano, siempre sigue una ruta que vemos que se ha acabado dando perfectamente a la perfección. Lo vimos en la crisis de la .com en 2000, con la burbuja de las .com, con el Nasdaq, y lo vemos perfectamente igual, calcado al milímetro, la psicología humana en los gráficos, en Bitcoin y las criptomonedas. Y es que la fase por la que estamos pasando actualmente, fijaos que se refleja perfectamente en el gráfico aquella hoja de ruta de la que hablamos, ¿no? Entonces, tuvimos esa fase de euforia. Yo creo que la fase de euforia en este caso fue más bien abril-mayo del 21, con las criptomonedas, con todas las altcoins, con Bitcoin. Y luego, este segundo pico que hubo, aunque a nivel técnico fue un pico, realmente estamos en una fase más de complacencia, de decir, hemos caído bastante, estamos subiendo, necesitábamos por relajar un poco para poder llegar a esos 100.000 esperados. Y es que a raíz de ahí, las siguientes caídas empezaron esa fase de ansiedad de los inversores. Estamos hablando de cuando Bitcoin cayó a los 34.000 para luego rebotar a los 49.000. Entonces la gente empezaba a no entender qué es lo que pasaba. Ya sabéis que desde este canal, en aquel momento, en más o menos marzo del 22, dijimos, oye, yo personalmente me empiezo a salir del mercado. Me salí por unos 48.000 en Bitcoin y desde ahí me he mantenido full cash hasta la zona de 16.000. Lo sabéis los que me seguís desde hace bastante tiempo. ¿Por qué? Porque entrábamos en un momento de ansiedad de mercado. La gente no entendía por qué le saltaban los stop losses, la gente no entendía por qué se acababa el bull market, la gente ni siquiera pensaba que el bull market podía estar acabando. Y se veía absolutamente todos los youtubers, que fue por lo que un poco nació este canal, te decían exactamente lo mismo. Te decían, no, estamos en una fase pues de corrección, pero el mercado alcista sigue, etc. Sin embargo, las personas pues que entendían de macroeconomía o los grandes expertos en economía te decían, ojo, la inflación está desbocada, está subiendo a un ritmo absolutamente demoledor, mucho ojo porque esto puede ocasionar una recesión o por lo menos pullbacks muy fuertes o mercados bajistas en las acciones, en Bitcoin y en activos de riesgo. Y eso es lo que se veía viniendo. Entonces, podemos ver cómo perfectamente las líneas blancas, que es el precio de Bitcoin, calcan, por así decirlo, esas fases de mercado, de ansiedad, de denial, de pánico, etcétera, ¿no? Y podemos ver que esa fase de la que hablamos de marzo fue la fase de ansiedad, que era, ¿por qué me saltan stop losses? ¿Qué está pasando? ¿Por qué ya no sube todo? ¿Por qué este dip, por qué este bajo está tardando más de lo normal en volver a recuperar? Sin embargo, seguías metiendo con muchísima fuerza tu dinero. Sin embargo, en ese momento los inversores institucionales habían visto el wake-off brutal que se había formado y decían, yo me salgo de este mercado, me voy totalmente a cash, me voy fuera, me voy a líquido, porque veo lo que se ve lo que viene, ¿no? Y de hecho, los fondos institucionales grandes se pueden ver en sus balances que en aquel momento estaban retirando Bitcoin del mercado, es decir, estaban bajando su exposición a criptos. Algo que es totalmente lógica. Después de ese pico de los 48.000, o ese supuesto pico, caímos con muchísima fuerza a la zona de 26.000. La gente ya loca. Entramos en esa fase de negación. De decir, espérate, que igual sí que estamos ya en un mercado bajista. Porque hemos puesto un bajo más bajo que durante el verano de 2021. Espérate que ojo, ¿qué está pasando? Pero bueno, no entiendo. Bitcoin es un gran activo, esta criptomoneda Solana es espectacular. ¿Cómo es que está cayendo con tanta fuerza? Estábamos en esa fase. Y cuando ya por fin caímos con más fuerza a la zona de 17.000, fue el pánico absoluto. Todo el mundo vendiendo. La gente diciendo, mierda, realmente estamos en un mercado bajista. Estoy súper tarde. Esa es un poquito la fase de capitulación. Cuando la gente se va 100% a cash del mercado y dice, bueno, a ver qué pasa. Y de hecho fue durísimo el momento donde subíamos desde los 17.000 a los 25.000 más o menos. Fue durísimo, porque la gente había capitulado, había vendido todas sus criptos y Bitcoin estaba subiendo. Y era un momento de decir, ¿qué está pasando? Bueno, yo voy a seguir manteniéndome en cash. La gente seguía vendiendo esos niveles diciendo, se cae mucho más el mercado. Y de hecho acertaron, hubo un bajo más bajo, que fue el bajo ya de noviembre del 22, hacia los $15.000, 15.500,
donde la gente ya entraba en estado de enfado. Un enfado absoluto, es decir, ¿por qué sigue cayendo el mercado? Pero bueno, más o menos complacidos en cierto modo de que hubiesen vendido un poquito antes. Algunos recompraban, pero la gran mayoría esperaba un bajo más bajo en los 12.000, en los 10.000, en los 8.000. Escuché de absolutamente todo. La gente en sí entraba en ese estado de enfado, enfado absoluto. La fase posterior, esa fase en la que subimos desde ese mínimo de mercado de noviembre y hasta la fecha de hoy, hasta febrero del 23 hasta los 25.000 y pico, es una fase todavía de enfado, porque las personas que habían vendido todo en pánico caen en la trampa y dicen, espérate, ¿estamos empezando un bull market? Entonces es un enfado absoluto con las decisiones que se han tomado emocionales, en gran parte pues totalmente emocionales y no racionales, en base a lo que veías en los gráficos. Entonces es un momento de enfado absoluto donde la gente dice, me cago en la mar, está subiendo, me voy fuera. Y toda esta fase de subida de mercado, la gente con su enfado dice, pues voy a comprar, todavía es buen momento para comprar, voy a comprar porque empezamos un bull market. Y ya puedes empezar a escuchar a muchísimos inversores diciendo, nos vamos a la zona de 30.000, nos vamos a la zona de 35.000, etcétera, ¿no? Ya sabéis que desde CryptoTempus, sin ser consejo de inversión, yo lo he dicho perfectamente, nos podemos ir a la zona de 30.000. Pero el plan inicial que yo tenía era llegar a esos 25.000, que ya hemos llegado, y ver si conseguíamos superar esos niveles de resistencia, porque es una resistencia a nivel técnica. Es decir, si superamos ese mínimo anterior, o sea, ese supuesto máximo anterior, se supone que podríamos estar viendo un cambio de tendencia, pero no tan rápido. Hemos visto que históricamente no siempre pasan estas cosas, lo tenemos vídeos atrás. Entonces, mucho ojo, porque si seguimos exactamente la hoja de rutas que marca pues estos mercados de normal, fijaos que este mínimo coincide, luego se ven esas subidas brutales donde la gente dice, joder, me quedo fuera, para luego muchas veces ver un bajo más bajo. ¿Cómo se llama esta fase? Que no lo pone aquí en esta hoja de rutas, en esta hoja de trucos. ¿Cómo se llama esta fase posterior a esa subida después de ese enfado? Se le llama fase de apatía. Es la fase de apatía vista en un mercado. En el mercado de criptos, yo lo he visto varias veces porque he participado en 2-3 mercados alcistas anteriores, y se llama pues el momento de apatía absoluta. Es un momento donde Bitcoin sube, tú ya has pasado de una fase de pánico, de negación, de ansiedad, de capitulación, de enfado absoluto y dices, mira, ya pasó del mercado, esto no es para mí, yo me voy. Pues igual tienes algo comprado, igual no tienes algo comprado, pero es el momento donde las personas suelen entrar en un estado apático, donde ya no ven mucho las inversiones, donde ya deciden pasar. Todavía no hemos entrado, pero estamos empezando a entrar en esa fase. Si ahora Bitcoin lateraliza hasta la zona de 20.000 y empieza a no moverse demasiado, a no hacer demasiados movimientos bruscos, lo que vamos a ver es esa fase de apatía. Muchas personas empezarán a vender sus altcoins, a cambiarlas por Bitcoin o a cambiarlas por Cash, y poco a poco veremos cómo las altcoins sangran muchísimo más respecto a Bitcoin. Es una fase totalmente común en los mercados. Esa fase de apatía también puede pasar si vemos Bitcoin subiendo hasta los 30.000, no os equivoquéis. No tiene tanto que ver con el precio, sino con la fase de mercado después de cómo ha afectado a nivel psicológico ese mercado bajista al cerebro. Y en todas las personas somos humanos, tenemos comportamientos emocionales muy similares y casi siempre pasa lo mismo. Entonces estamos entrando en esa fase pues después del enfado de absoluta apatía. Entonces, aunque eventualmente esto sea una trampa, porque puede serlo, ¿qué aconsejamos desde CryptoTempus? Sin ser consejo de inversión, que no es un momento tampoco como para irse all in cash. 25.000 dólares de Bitcoin siguen siendo un buen momento a nivel largoplacista como para seguir haciendo un DCA dinámico, que es lo que llevamos aconsejando gran parte del año. DCA dinámico es no simplemente comprar todas las semanas $1.000 o $100 todas las semanas, sino comprar más fuerte cuando los niveles de riesgo son menores, es decir, cuando el precio de Bitcoin está más bajo, y comprar menos fuerte, es decir, comprar menos cantidad, pues cuando Bitcoin tal vez está a los 25.000. Ya sabéis que yo, la gran parte de DCA fuerte lo empecé a hacer en la zona de 16.000, aquí compré con mucha fuerza, la zona de los 17.000, 18.000 de este anterior mínimo también la compré con muchísima fuerza, pero comprar con mucha más fuerza las zonas de bajos más bajos que la zona de altos más altos. Eso se llama hacer un DCA dinámico, un dollar cost average dinámico, es decir, promediar tu punto de entrada. La idea es promediarlo de la mejor forma y por eso se hace de esta manera. No obstante, ya sabéis que yo estoy ahora mismo más o menos un 30% dentro del mercado, dentro de Bitcoin, y un 70% en cash, porque las condiciones macroeconómicas me siguen dando un miedo terrible, pero aunque esto probablemente, y según lo que hemos ido viendo a lo largo de todos estos últimos vídeos, y según la hoja de trucos o de ruta de Wall Street, podemos ver que aunque tal vez y con cierta probabilidad esto haya simplemente sido un pumpeo
para producir ese enfado a nivel de industria cripto, a nivel de inversores especuladores en Bitcoin, para luego crear el estado de apatía, aunque probablemente esto haya sido de esa forma, no podemos vender. Tal vez acierte y realmente 25.000 haya sido el máximo, o tal vez 27.000, un poquito para hacer un fake out y sacar a varios inversores o meter a inversores retail más al mercado. Puede que pase eso. No obstante, sigue sin ser un buen momento para irse otra vez all in cash, porque no sabemos las condiciones macro cómo se van a acabar dando finalmente. Aunque especulamos que lo más probable es que nos acerquemos a una recesión, o que por lo menos todo el programa de subidas de tipos de interés que ha tenido la Reserva Federal de los Estados Unidos y el Banco Central Europeo tengan un gran efecto a medio plazo en la economía, tal vez tardan 12 meses en darse cuenta a los mercados, por así decirlo. Creemos que no es el momento exactamente ahora para decir, bueno, pues me voy all in cash porque esto pasa así. No somos swing traders, no estamos acostumbrados a hacer day trading en este canal. Somos inversores y como inversores tomamos las mejores o intentamos tomar las mejores decisiones a medio y largo plazo, ¿no? Por tanto, me parece que este año va a ser un año de acumulación. Tened cuidados con caer en la trampa, y aunque esto sea una trampa, no entréis all in ahora a Bitcoin, y aunque sea una trampa, tampoco salgáis 100% a cash, porque puede que de repente Bitcoin haga un rompimiento, suba hasta esa zona de 30.000 y vuestra ansiedad, vuestra emocionalidad, al no tener igual mucha experiencia en el mundo de las inversiones, y aunque la tengáis igual, o sea, todos somos seres emocionales, pues os va a hacer comprar más altos que igual no deberíais comprar. No sé si me explico. Igual, venga, va, pues vendo ahora todo en 25.000, me quedo all in cash, y de repente os empieza a entrar la emocionalidad cuando Bitcoin se va a los 27.000, 28.000. Aunque lo más probable es que sea una trampa, vais a estar súper nerviosos, súper tensos, no vais a dormir bien. Entonces, pensad las cosas como para vivir tranquilos, para estar a gusto con vuestra propia persona, para poder descansar y a la vez ir haciendo dinero en el medio y largo plazo. Porque si queréis quedaros totalmente calvos, estar totalmente estresados y todo fenomenal, vale, haceros day traders, estar todo el día tradeando como yo estuve hace muchos años y fenomenal, igual hacéis algo más de dinero, pero yo recomiendo, desde un punto de vista personal, id muchísimo más tranquilos con el mercado, pensad a medio y largo plazo y relajaos, porque hacer un 15, un 20, un 30, un 40% anual es una barbaridad. Que igual con day trading se puede hacer más, pero lo mal que se vive no tiene nombre. Entonces estamos en este canal para aprender a invertir, juntos, yo con vosotros, porque yo también voy poco a poco aprendiendo, ¿no? Pero estamos en este canal para aprender a invertir poquito a poco, aprendiendo a ser unos muy buenos inversores. Entonces, ¿qué es lo que queremos, por cambiar de tema? ¿Qué es lo que va a pasar en 2025, o sea, 2023? Que se me acaba de ir la cabeza. Pues yo lo que creo es que va a ser un año de acumulación. No porque los 2 primeros meses hayan sido fortísimamente alcistas, va a querer decir que los meses posteriores vayan a seguir siendo alcistas. Y es que después de un mercado bajista donde los osos han sido complacidos, donde yo era un oso desde la zona de 48.000, he sido complacido porque no veía más que mi portafolio. Igual no crecía contra los dólares, porque estaba simplemente en cash, pero crecía muchísimo contra Bitcoin y podía ver mi poder de compra en Bitcoin muchísimo, o sea, potenciado pues por muchísimas veces. Entonces, aunque los osos hayan sido complacidos, es momento en el que toca esa fase de lateralización en la que se rectea a los toros y a los osos. Es decir, las personas alcistas y las personas bajistas van a pasarlo fatal. Y ahora nos ha tocado a los bajistas, o les ha tocado a los bajistas esta primera parte del año. Es decir, esa subida del 60% de Bitcoin desde los mínimos, pues le ha hecho muchísima daño a los bajistas. Y veía muchísimos youtubers, que esto es algo que estoy viendo, pues sigo a varios youtubers, pues en los comentarios, ¡buah, mi contraindicador favorito! ¡Qué desgraciado! Si dice ahora este youtuber que se va a 30.000, entonces caemos a los 20.000. Entonces esa fase de enfado se está notando muchísimo en el mercado. Y esa fase me encanta porque es de las últimas fases antes de ver los mínimos de mercado, si es que no los hayamos visto ya. Y entonces entramos ahora en un estado de apatía. ¿Qué recomendamos? Pues alejarnos totalmente de altcoins, porque estado de apatía quiere decir vendo mis altcoins, las cambio por Bitcoin o las cambio por stablecoins, a la vez que tenemos a la Securities Exchange Commission poniendo el ojo a visor en las altcoins y pues viendo qué es security, qué no es security, etcétera, donde va a haber muchísimo daño. Y entonces es un momento donde hay que estar calmado, donde hay que tener gran parte del portafolio, en mi opinión personal, y como yo, pero de una forma conservadora, pero que trata de ganar dinero al medio plazo, tener gran parte del portafolio en efectivo, porque el efectivo es lo que te va a dar poder. Si esto era una trampa, entramos en una recesión y Bitcoin se va a los 12.000. Y eso es lo que hay, el efectivo te va a dar poder. Y también Bitcoin es el que te va a dar poder, porque ya lo hemos visto varias veces contra la dominancia de Bitcoin, cómo se ha comportado los últimos meses. Ya sabéis que llevamos siguiendo la dominancia de Bitcoin
joder, prácticamente un año y medio. Y seguimos diciendo lo mismo, en mercados bajistas, después de los mercados bajistas, cuando llega la fase de lateralización, Bitcoin coge muchísima capitalización de mercado respecto a las altcoins. E igual soy un dinosaurio y han cambiado totalmente las expectativas porque las altcoins aportan mucho valor, por lo que sea, pero no lo creo. Y algo que me indica a no creerlo es que este mercado alcista no hemos conseguido bajar por debajo del mínimo anterior del anterior mercado, de 2018. De cuando había una euforia máxima, que fue la zona del 35% de la dominancia. Y eso me hace indicar y me hace creer que sí, por mucho que muchas altcoins hayan evolucionado, Bitcoin sigue siendo el rey, porque no ha conseguido poner un bajo más bajo a la dominancia, ni siquiera en la absoluta euforia de mercado donde 3 trillones estaban dentro de las criptomonedas. Por lo tanto, seguimos pensando lo mismo. Seguimos pensando, con riesgo de equivocarnos, por supuesto, que Bitcoin va a seguir siendo el rey una temporada más, que los pares de cualquier altcoin contra Bitcoin tienden a la baja. Hay excepciones como Matic, hay excepciones como Binance. Haré un vídeo especialmente hablando de ellos y comparándolos con otras criptos que en su momento lo hacían muy bien en el mercado pasado de 2018. Pero lo general, a lo que tiende el mercado es a que las altcoins los próximos meses caigan contra Bitcoin. ¿Habrá momentos para comprarlas? Desde luego habrá momentos. Y yo de aquí, desde CryptoTempus, subiré vídeo diciendo, pues Phantom me parece buenísima inversión. O Aptos me encanta. Y explicaré a nivel fundamental por qué, la explicaré, etcétera, etcétera, ¿no? Por qué tiene sentido en el siguiente bull market, todo. Y lo haremos. Pero ese momento no va a llegar hasta que la dominancia no pase el 50%. Y eso es importantísimo. Entonces, mucho cuidado con este año. El riesgo va a ser en ambas direcciones brutal. Va a ser totalmente brutal el riesgo en ambas direcciones. Porque va a ser un año en el que los toros van a sufrir muchísimo, por una parte, y los osos van a sufrir muchísimo, porque va a ser ese año donde entra la apatía y los mercados van para abajo, pero luego también suben, pero las pocas personas que están, pues simplemente están pues emocionalmente adversos, la gran mayoría siente apatía y el mercado busca ese precio justo con las personas que sí que están ahí durante todo el mercado bajista. Entonces, bueno, poquito a poco, este es el mercado que nos va a tocar vivir en 2023. Lo llevaba avisando desde finales de 2022, que lo más probable es que 2023 fuese un mercado lateral. Y nada, a esperar al próximo halving, a esperar a que las condiciones macroeconómicas mejoren. Y ya sabéis que yo sigo pensando a nivel largoplacista que Bitcoin es alcista. Entonces, bueno, veremos cómo evoluciona todo, veremos cómo evoluciona con las CBDCs, veremos cómo evoluciona con absolutamente todo el macro. Pero yo creo que a medio y largo plazo seremos alcistas. De momento, a esperar a lo que nos toca. Tener cuidado en no caer en estas trampas, tener efectivo en mano y sobre todo grandes cantidades de Bitcoin. Un poco de las dos, sin estar en altcoins principalmente. Así que nada, esto es un poquito el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Como siempre, me podéis activar la campanita y suscribiros si os gusta este tipo de contenido. Y también lo podéis compartir y darle un me gusta. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.